Conmigo aquí en el estudio, como cada martes, Samuel Montañez, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Rodrigo. Oye, pues un tema bien interesante el que traes y es qué tan buena idea es estudiar una maestría en función Así de es. que esto te redunde en una mejor compensación, un mejor salario. Exactamente. Pues primero hay que empezar en dónde estamos parados. Estaba revisando datos de la Secretaría del Trabajo y el sueldo promedio para un profesionista, que de ahí es donde partimos, obviamente, primero se necesita un grado de licenciatura, ingeniería, para ya poder aspirar a un grado de maestría. Estamos hablando de 11,000 y fracción pesos al mes de sueldo. Y varía mucho de acuerdo a la carrera, ¿no? Pues ahí está el Totalmente. observatorio laboral, Sí, me es acuerdo. correcto. Ya no lo he revisado mucho, pues supongo que lo han actualizado. Sí. Pero si uno estudiaba, por ejemplo, ingeniero químico, pues andaría el Y de salario licenciatura como- era el más alto, de El hecho. más alto, ¿no? Como por Sí. ahí de los casi 30,000 pesos. Sí, 25. 20 y algo. Sí. Y si uno pues, estudió ciencias de la comunicación, mala idea, ¿no? Sí, como Porque- 5,000. Exacto. Sí, eran está. como 5,000. Porque sí. todo es oferta y demanda, ¿no? Sí, totalmente. Hay menos ingenieros químicos, es una carrera más difícil. Correcto. Bueno, alguien lo podría decir que no, pero que una licenciatura en comunicación. ¿no? Exactamente. Hay que recordar que el mercado laboral opera con oferta y demanda, como bien decías. Entre mayor número de oferentes haya y menor demanda haya del mercado, pues hay mucha gente ofreciendo esos servicios, esas competencias, y muy poquita demanda del lado de los empleadores. Entonces, pues eso se va a cotizar barato. Ni modo. Exacto, es así. Es así. Oye, ¿y qué hay de las maestrías? Y las maestrías es interesante porque no se comporta idéntico como uno podría pensar que el reflejo en licenciatura. Por ejemplo, estaba revisando el dato de OCC Mundial que me parece muy acertado porque ellos colocan creo que más del 60% de las plazas formales en México. Y el grado de maestría mejor pagado es una maestría en salud pública, negocios de la salud, algo que tenga que ver con el giro de negocios de la salud. Y aquí punto muy importante es, no es medicina, es grado en salud pública, en administración de negocios de la salud, este tipo de cosas. Y ahí más o menos cómo están Estamos los- hablando de 28,000 pesos mensuales, pero hay un incremento por esa profesión cuando la tienes nada más a nivel licenciatura, en teoría, en promedio de 150% de tu sueldo. Ok. Entonces es el incremento más grande. O sea, más o menos estarían ganando pues, algo así como 8,000 pesos y pasan a 20 y algo. Exactamente, exactamente. Entonces es el incremento más grande. Ahora, ese es precio de salida, porque hay que entender que variará mucho, y pues es así también la realidad. La universidad, la Totalmente. carrera, por ejemplo, no es lo mismo un ingeniero químico de la UNAM, que son muy apreciados, tienen muchas capacidades, un arquitecto de la UNAM, que un arquitecto de la Universidad de siglo XXI, Cristóbal Colón, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Me acabo de inventar el nombre, obviamente, Claro. porque no quiero demeritar a Ajá, ninguna, sí. pero sí que hay diferencias, ¿no? Entre las Sí, distintas totalmente. universidades. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a estudiar un posgrado, si no se trata pues literalmente de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones de educación pública, pues las de prestigio que todos conocemos, el mercado laboral igualmente valora tu educación de la misma forma. Tú te tienes que ver finalmente como una empresa o un producto que se está vendiendo los servicios al mercado laboral. Entonces, si vamos a optar por algo, una opción de educación privada, que hay muchísimas opciones, hay que tener en cuenta que un grado de una universidad que no tenga el reconocimiento, que no tenga el prestigio, muy probablemente no vamos a poder recuperar la inversión, porque aquí otro dato interesante. Según la OCDE, México es el único país donde la tasa de desempleo incrementa a mayor nivel de estudios. Qué interesante. O sea que hay más desempleados con maestría proporcionalmente al pool. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Depende también de que sea tu maestra. Por ejemplo, si es en totalmente. letras inglesas, pues sí puede ser más complicado que si tienes una maestría en cibernética, ¿no? O en temas de computación especializados de manejo de datos, Es o correcto. tienes una maestría, pues no sé cuáles sean las de, pero eres actuario, que ya te va bien de entrada. Sí. Y luego tienes una maestría en estadística finanzas, o en finanzas. pues entonces eres bien valioso. Sí. Dependerá mucho, obviamente, también de la localidad, ¿no? Porque no es la misma, vamos a pensar, uno está en Coatzacoalcos, pues a lo mejor es muy supuesto. brillante en temas de sistemas y actuaría, El pero sistema no va a haber financiero tanto está en la mercado, capital, ¿no? Está en la realmente. capital o Un a lo poquito mejor en Monterrey Monterrey. o Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, esos también son consideraciones. Ahora, ¿qué dirías con respecto a los que se gradúan 22 años, recién graduados y luego se meten a la maestría? ¿Es buena idea o hay otros que optan por trabajar y luego hacen la maestría? ¿Qué dirías al respecto? Yo diría que hay dos puntos a considerar. El primero es que trabajar unos 3 años es lo recomendable en general porque te ayuda a ver realmente a qué te quieres dedicar
y cuáles son tus competencias que evidentemente valora el mercado. Hay que recordar que para tener una vida económicamente exitosa, nada más en ese aspecto, lo fundamental es hacer un trabajo por el cual yo sea competitivo haciéndolo, lo haga bien, y al mismo tiempo me paguen por hacerlo. Se tienen que cruzar todas estas variables. Entonces, tener unos 3 años de experiencia me da un panorama, me da chance de probar 1 o 2 empresas, me da un panorama de qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar y entonces qué tendría que estudiar de educación superior, de maestría, para poder ser competitivo en ese segmento. Oye, ¿encontraste algo de doctorados? Porque es otro caso bien interesante, ¿no? Doctorado, mismo asunto, que incrementa el nivel de desempleo con el nivel de doctorado y el incremento en el sueldo es mucho más pequeñito que de licenciatura a maestría, que de maestría a doctorado, es mínimo prácticamente. Claro. Y esto principalmente es porque el doctorado está diseñado para crear conocimiento, esto es muy importante. Oye, ¿y tú tienes una maestría? Sí. ¿Y qué te llevó por qué optaste por estudiar una maestría? Yo porque principalmente como estoy en el tema de la educación, para mí digamos que es como un médico que quiere ser cardiólogo y hacer operaciones de corazón abierto. Hay que estudiar 2 años de cirugía y después cardiología. Para mí es exactamente Porque además lo mismo. depende de la universidad, pero sí si hay casi que un escalafón, si tienes maestría o doctorado, etcétera, te van pagando más, ¿no? Totalmente. En las universidades funciona Exacto. muy Eso lo primero. estructurado. Y lo segundo es que en las universidades de prestigio ya no te permiten dar clase a nivel licenciatura sin maestría, y en maestría ya están pidiendo en la mayoría doctorado. Claro. Ahora, por otro lado, ¿qué dirías de la experiencia versus la maestría? Porque luego tienes a alguien que a lo mejor tiene muchas calificaciones académicas, pero tiene poca experiencia. ¿Cómo verías esa otra parte? Porque hay un costo, depende de la maestría, pero a veces hay un costo de oportunidad, ¿no? Si haces una muy buena maestría, pues te tienes que salir de trabajar y dedicarte a la maestría, ¿no? Ahí va el segundo punto que tú mencionabas. Me conviene hacerla luego egresando de mi carrera. A veces la respuesta puede ser que sí. En general, hacer una maestría, sobre todo cuando vamos a invertir un recurso importante muy grande, en general no es buena idea porque el costo de oportunidad lo incrementas muchísimo. Una persona que tiene entre 30 y 40 años está prácticamente en el pico de su carrera laboral, 30, 45 años. Entonces, ahí es donde más ingresos puede tener, y si llegara a renunciar para estudiar un posgrado no es buena idea porque el costo de oportunidad es enorme. En cambio, si es un chavo que acaba de empezar a trabajar, está de becario, de trainee, como les dicen, pues el costo es muy pequeño. Ahora, luego en las maestrías sí es importante el promedio, ¿no? Porque si tienes buen promedio, la oportunidad de becas o financiamientos aumenta muchísimo. Estamos hablando de maestrías de muy alto nivel, ¿no? Claro. Es decir, cuando vas al extranjero o en las principales universidades de México. Sí, exactamente. El promedio en general en la industria, pues la verdad es que no es muy importante. Más bien lo que importa, como decías, es la experiencia que tengas, cómo te hayas desarrollado, qué recomendaciones tienes de tus trabajos previos. Pero el promedio es muy importante para conseguir financiamiento y o beca y o admisión. Por ejemplo, estaba viendo de otro posgrado que planeaba hacer y te pedían 8.5 de promedio para arriba, para poder aplicar. Sí, que suena decente. Ahora es bien interesante también otro asunto, y ya casi nos tenemos que despedir, pero la transformación del mercado laboral, sobre todo porque hoy necesitas habilidades bien concretas que puedes adquirir de distintas maneras en plataformas digitales. El otro día vino aquí el presidente de una empresa, ya no me acuerdo ahora cómo se llama, pero Code Academy, no me acuerdo cómo era, pero el punto es que luego se convierte en un juego de estatus, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al Harvard, pues claro, recibes una educación de primera, pero también es muy cara. Ahí está el problema de deuda que tienen muchos estudiantes en Estados Unidos. Y se convierte en un juego de estatus más que de conocimientos, ¿no? A pesar de que, claro, si ya llegaste a Harvard o al MIT, es probable que ya hicieron porque solo entran el 2%, me parece, de los que aplican, o el 5%, no me acuerdo. Pero quiere decir que ya eres de los mejores en términos de estudiar y probablemente en tus habilidades laborales, ¿no? Claro, aquí el punto fundamental es que para muchos empleos, ya en el perfil de puesto, que es un tema totalmente burocrático, si que uno lo quiere ver así como de requisito, como tener la visa para entrar a Estados Unidos, igual en muchos trabajos ya te están pidiendo este tipo de visa, de requisito. Es decir, yo para un director quiero una maestría que esté de las tales escuelas mejores del mundo y ya. Pues entonces, está bien interesante. Es un pase de acceso. O sea que no hay una respuesta muy clara, pero son datos bien interesantes. Es más bien cómo uno la puede explotar, entender que no es la panacea tampoco, pero sí me da otra serie de oportunidades. Samuel, gracias por estar aquí.